Bien, queremos la recta tangente. Entonces lo que necesitamos es la derivada de la curva definida implícitamente por esta ecuación. Nuestra estrategia, ¿cuál era? Era agarrar y cada lado de la igualdad derivarlo. Siempre recordando que estamos suponiendo que y es una función de x. O sea que cuando la derivo no actúa como una constante ni como un parámetro, sino que actúa como una función. Entonces, acá, ¿qué voy a tener? Como y es una función de x, tengo un producto de dos funciones y lo quiero derivar. Entonces, uso la regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y esto tiene que ser igual, lo mismo acá. La derivada del primero por el segundo coseno de 2i sin derivar, más x sin derivar por la derivada de coseno de 2i. Acá me queda y' por seno de 2x más y por, y acá tengo que derivar usando regla de la cadena. Derivada del seno de algo es el coseno del mismo algo por la derivada de lo de adentro, que es 2. Cuidado que este 2 multiplica todo el coseno, no al argumento. Acá tengo la derivada de x, que es 1, por coseno de 2i, más x por, y como y es una función de x, esto es una composición. Entonces me va a quedar menos seno de 2i por la derivada de la función de adentro, que es 2i'. Acá me quedó la derivada en forma implícita, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Me queda ahora una ecuación donde hay tres variables, x, y y e y'. Pero como yo quiero calcular la recta tangente en pi sobre 2, pi sobre 4, estos son los valores de x y de y. O sea, x e y acá los conozco porque conozco el punto de tangencia. Si yo reemplazo x e y por estos valores, me queda una ecuación con única incógnita y'. Entonces, a ver, ¿qué me queda? Y' por seno de 2 por x, 2 por pi sobre 2, más y por el coseno de 2 por pi sobre 2, por 2. Ah, pero acá hay un y, esto es un pi sobre 4. Pi sobre 4. Es igual a coseno de 2i, 2 por pi sobre 4, menos, este menos de acá, 2 del 2 de acá, x es pi sobre 2, por el seno de 2 por pi sobre '4, por y'. Creo que no me comí ninguno. Acá simplifico, me queda seno de pi. Seno de pi es 0. ¿No? Ayuden con las cuentas, que ya a esta altura de la semana, ¿sí? Seno de pi, estoy en pi, doy la vuelta, ¿sí? Es el punto menos 1, 0, la coordenada y es el seno del ángulo, así que es 0. Esto es igual a 0, así que este se me muere. Acá me queda, simplificado, me queda coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, o sea que tengo 2 por menos 1 por pi sobre 4. O sea, tengo pi sobre 4 por menos 2. Igual, acá me queda coseno de pi sobre 2. En pi sobre 2 estoy acá, es el punto 0, 1, la coordenada x es el coseno, o sea que se me muere porque el coseno es 0. Y acá, ¿qué me queda? Este 2 con este 2 se me va, me queda menos pi por, simplifico, me queda seno de pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 es 1 por y'. Y me quedó re divino. ¿Por qué? Porque paso este menos pi dividiendo, primero este 2 se me simplifica con este 4, me queda 2. O sea, me queda pi sobre 2 por 1 sobre menos pi es igual a y'. El pi se me simplifica con el pi, y' me queda menos 1/2. Cuentoso, pero queda armado lindo. Entonces, la recta tangente
va a ser la recta igual, menos 1/2, x menos pi sobre 2 más pi sobre 4. Me uso la fórmula punto pendiente porque así no tengo que andar haciendo despejes ni nada por el estilo. ¿Sí? Y listo. Ahí está el resultado. Si quisiera podría hacer una distributiva porque me queda, nada, si quisiera ponerlo más lindo, me queda menos 1/2 x más pi sobre 4 más pi sobre 4. Distribuí. Entonces me queda menos 1/2 x más pi sobre 2. Pero esto y esto son equivalentes, así que poner uno o el otro es lo mismo. Bien, consulta de Axel resuelta. ¿Alguna consulta más? Ahora que se sumó más gente. Nico, Nelson, Milton. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya salido? Ya estamos terminando la parte 1 de la práctica. ¿Sí? Digo, se termina ahora con este ejercicio con el que arranco. Bueno, no hay dudas. Avanzamos. Digo, cuestiones del ejercicio 50, que me pide aproximaciones. ¿No? Voy a hacer un ejemplo que no está en el 50, pero que sale. Las estrategias que usamos es la misma. A ver, nosotros tenemos f de x, y algo que yo les había dicho, que si yo armaba, ¿sí? En x0, f de x0, la recta tangente, ¿no? La recta tangente que es igual f' en x0 por x menos x0 más f de x0. La ventaja que tiene esta recta tangente es que si yo miro un valor cercano a mi punto, o sea, cerca del punto, si este es el x0, dentro de un cierto entorno que no conozco cuál es, voy a ir medio a ojo, decir, bueno, está cerca, para valores cercanos a x0, el valor que me devuelve la recta tangente y el valor real de la función son muy parecidos. O sea que si yo estoy dentro de este entorno, cerquita del x0, f de x0 va a ser f de x, no de x0, f de x aproximadamente va a ser la recta tangente en el mismo valor x. Una forma de escribirlo eso, que aparece en la bibliografía, es pensar esto. O sea, si yo tengo f de x0 más h, ¿sí? Yo digo que es aproximadamente la recta tangente en x0 más h. Pero la recta tangente y es f' en x0 por x0 más h. Si le reemplazo x0 más h en la fórmula de la recta tangente, menos x0 más f de x0. ¿Qué pasa acá? El x0 se me va con el x0, o sea que f de x0 más h aproximadamente es la derivada de la función en x0 por el incremento más f en x0. O sea, es un valor que yo tengo con certeza y después el incremento se ve modificado según la derivada de la función. Entonces, imaginemos que yo quiero calcular la raíz cuadrada de 9,02. Aproximar este valor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a agarrar una función, ¿sí? En donde yo tenga un valor exacto cercano a este 9,02. Por ejemplo, podría agarrar f de x igual a raíz cuadrada de x. ¿Qué valor cercano tengo para esta función? Al 9,02, el 9. Entonces yo sé que f de 9 es igual a raíz de 9, que tengo un valor exacto que es 3. O podría haber, por ejemplo, tomado f de x igual a raíz de x más 9,
Y acá tengo un valor f en 0, me queda raíz de 9, que es cercano al 9,02, que me da 3. O sea, yo para pensar la aproximación de esta raíz cuadrada puedo trabajar con esta función o con esta función. ¿Cuál va a ser la clave? Si yo trabajo con esta función, me voy a armar la recta tangente en 9, que es el punto donde yo tengo certeza de cuánto vale mi función. Si yo trabajo con esta función, me voy a armar la recta tangente en 0, porque en 0 es donde yo tengo certeza cuánto vale la función. Imaginemos que trabajo con esta. Y ni siquiera me voy a armar la recta tangente. Voy a pensar en esta aproximación que yo me armé acá. F de 9,02, yo lo puedo pensar como que es F de 9 más 0,02. Pero por lo que decíamos antes, esto es aproximadamente la derivada de la función en 9 por el incremento 0,02 más f en 9. O sea, tener la certeza de cuánto vale mi función en 9 me permite hacer una buena aproximación de esto. Esto sé que vale 3. Ahora, f' en 9, primero me voy a averiguar f'. F' de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Entonces, f' en 9 es 1 sobre 2 por raíz de 9, o sea, me queda un sexto. O sea que tenemos raíz cuadrada de 9,02, que es f en 9,02, que lo pensé como f de 9 más 0,02, dijimos que era aproximadamente la derivada en 9 por 0,02 más f en 9. O sea que la raíz cuadrada en 9,02 aproximadamente es f' en 9, que me dio un sexto, por 0,02 más 3. O sea, la raíz de 9,02 aproximadamente es 0,02 dividido 6, ¿sí? Más 9. Me dice que es más 3, no más 9. Es 0,02 dividido 6 más 3. ¡Ping! Me dice que es 3,003. 3, 3, 3, 3. Mi aproximación. ¿Sí? Si yo a la raíz de 9,02 con la calculadora, raíz de 9,02 me da 3,003331484 y esto seguiría. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5 cifras decimales exactas con esta aproximación que tuve que hacer cuentitas con fracciones, nada más. Versus la raíz cuadrada de 9,02 que no sé cómo atajarla. ¿Sí? Digo, o sea que la recta tangente en una proximidad del valor me da una buena aproximación. Cuando en el final de la materia trabajemos con en la práctica siguiente, trabajemos con polinomio de Taylor, algo que tiene de bueno el polinomio de Taylor que me va a permitir medir el error. Yo acá estoy testeando en contra de la calculadora. O sea, mi estrategia es suponer que la calculadora hace las cuentas bien. Pensemos que todas estas teorías matemáticas surgen en épocas en que no existía la calculadora. Entonces tenía sentido tratar de conseguir aproximaciones numéricas de formas más fáciles y más certeras. El polinomio de Taylor nos va a permitir aproximar. Es más, la recta tangente es un polinomio de Taylor de orden 1 de mi función, pero aparte de lo bueno que va a tener, aparte de permitirme aproximar, es que me permite medir la aproximación. O sea, dar cotas del error, por cuánto le estoy errando. ¿Sí? Profe, ¿Qué?
Hola, profe, soy yo. Sí, La cantidad de cifras que son exactas depende mucho de la gráfica, ¿no? De la gráfica, de la gráfica que me armé, o sea, de la raíz de x, por ejemplo, de qué tan, o sea, a ver, depende de de la qué, función y depende de cuán cerca estoy. sí, no sería Digo, de la gráfica qué tan similar es a la recta, o sea, o qué tan próxima a la recta, no sé cómo decirlo, profe. no, por eso digo, depende de la función. Si la Ah, función tiene muy poca curvatura, se va a parecer por mucho más tiempo a la recta tangente. y en ese Pero caso depende, habría más podría cifras conseguir más exactas. cifras decimales. Exactamente. Ah, Justamente la cantidad de cifras decimales depende un poco de cuánto vale la derivada en el valor, digamos. bien. O sea, con eso va a tener que ver digamos, la expresión del resto de Lagrange que nos permite medir el error que cometemos. Medirlo no Mm, con exactitud, pero sí darnos una cota. Digo, está bien. fijémonos que si yo agarrara y dijera, uy, qué bueno que está esto, y yo quiero usar la misma idea para raíz de 11, Sí. ¿no? 11 es f de 9 más 2. O sea que esto es eh, Claro, está bien. aproximadamente, Mm, sería la derivada en 9 por 2 más f en 9. sí, sí, Ahora, la derivada en 9, ¿qué me queda? La derivada de x era 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. sí. ¿Sí? O sea, me sigue quedando un sexto, Un sexto. Sí. ¿no? O sea que en este caso me queda un sexto por 2 más 3. O sea, me queda 3 más un tercio. Mm, O sea que es 3,33333. sí. A Ahora, si ver. yo agarro la calculadora y hago raíz cuadrada de 11, me da 3,31. Sí, sí. O Está sea, bien. ahí empeoró, Sí, digamos. sí. Ya, Claro. Y ya en la segunda cifra decimal le estoy pifiando. está bien, está bien. Entonces no Porque solamente depende de las gráficas, sino también del después valor que depende de esté. la función, Sí. depende de la geometría del gráfico de la función. Ahí Cuán está. Eso. preciso puede ser tu aproximación. Y también Claro. depende de cuán cerca Sí. estés del Ese valor es. donde tenés certeza. Está bien, Cuanto está más bien. No, no. cerca estás, Sí, sí, digo, más exacto, más, o sea, va a tener más más cifras exacto va a ser. decimales exactas. Exactamente, exactamente, Ok, listo, profe. exactamente. Es más, o sea, si yo tiendo a cero este h, la recta tangente y la función convergen al mismo valor. Claro, sí, 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 van a estar más similares. O Está sea, bien, es justamente el punto de tangencia. ok, Sí, profe. seguimos. Seguimos, no, cambiamos de tema rotundamente. ¿Sí? Ahora empezamos, sí, ya con la parte 2 de la práctica de derivadas. Uy, se me escapó. Se me fue la práctica. Denme un segundo. Algún día la voy a imprimir. La práctica para no tener que andar dando vueltas en formato digital. Práctica 2 que arrancamos en página 39. ¿Sí? Que nos metemos con 3 teoremas, han recorrido hoy, 2 teoremas del valor medio y una consecuencia del teorema del valor medio para cálculo de límites. O sea, vamos a hacer las mismas columnitas de la otra vez. ¿Sí? Tenemos el primer teorema, que es el teorema de Rolle. El segundo teorema, que es el teorema de Lagrange. Y un tercer teorema que nos da una regla, que es la regla del L'Hopital. Ese fue el recorrido teórico de hoy. ¿Sí? Con los teoremas de Rolle y Lagrange van a aparecer en la práctica ejercicios del mismo estilo que pasaba con los teoremas del valor intermedio, los de que eran con respecto a funciones continuas. ¿Sí? O sea, ejercicios del estilo decidir si esta función cumple
con las hipótesis del teorema de, ¿sí?, Weierstrass y hacer algo más, ¿no? O el teorema de Bolzano. Aparecen el mismo y los ejemplos que vamos a trabajar vamos a ver que apuntan a lo mismo. Tanto el teorema de Rolle como el de Lagrange van a tener, o sea, el teorema de Rolle y Lagrange tienen una parte en cuanto a hipótesis en común, pero el teorema de Rolle va a pedir algo más. En realidad, el teorema de Rolle es un caso particular del teorema de Lagrange. O sea, uno podría trabajar solamente el teorema de Lagrange, porque incluye el teorema de Rolle. ¿Qué me pide el teorema de Rolle? Hipótesis. ¿Sí? Tengo que tener una f de x continua en un intervalo cerrado AB, derivable en el intervalo abierto AB. Este es el bloque en común de hipótesis con el teorema de Lagrange. Lagrange pide f de x continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el intervalo abierto AB. ¿Cuál es la hipótesis extra de Rolle? Pide que f de A sea igual a f de B. O sea que en los extremos las imágenes coincidan. Tesis. Existe un C perteneciente al intervalo AB tal que f' en C es igual a 0. Y al igual que el teorema de Bolzano, me habla de existencia, o el de Weierstrass. No me dice cómo calcularlo, ni tampoco me dice que es único. Lo que me dice esto es que si yo tengo una función que es continua y derivable, y en A y en B está a la misma altura, en algún momento la función tiene que tener un punto de derivada cero. Derivada cero lo podemos pensar como recta tangente horizontal. Este podría ser un C. Este podría ser otro C. De vuelta me habla de existencia, no de unicidad. ¿Sí? Podría ser que fuera uno solo, que fueran dos, que fueran 75. ¿Sí? Lo importante es que existe al menos uno, donde la recta tangente, que si nos fijamos, la recta tangente queda paralela a la recta que pasa por estos dos puntos, que también es horizontal porque los dos puntos tienen la misma imagen. Ahí es donde entra que es un caso particular de Lagrange. Porque Lagrange, ¿qué me dice la tesis? Existe un C perteneciente al intervalo AB, tal que la derivada en C es igual a f en B menos f en A, todo sobre B menos A. O sea, me pide menos cosas. ¿Qué pasa con Lagrange? Imaginemos que este es A, por acá está B, y tengo la gráfica de una función continua y derivable. O sea, es una curva suave, no tiene picos, ¿sí? No tiene saltos ni nada por el estilo. Si yo pienso en f de b menos f de a sobre b menos a, eso no es más ni menos que la pendiente de la recta secante. O sea, es más, nosotros nos armamos el cociente incremental a partir de pensar en esto, para definir la derivada. ¿Qué me está diciendo Lagrange? Que me voy a encontrar un punto en donde la derivada vale lo mismo que esto. O lo que es lo mismo, que me puedo encontrar un punto de la curva donde la recta tangente sea paralela a la recta que pasa por A y por B. Acá, este sería el C. Esta es la pendiente de la recta secante, esta es la pendiente de la recta tangente. Si dos rectas tienen la misma pendiente, son paralelas. O sea, lo que me está diciendo es que puedo encontrar un punto en donde la recta tangente sea paralela a esta recta secante que pasa por A y por B. En el caso de que A y B estuvieran a la misma altura, como es acá, f de B menos f de A me va a dar 0. Entonces, ¿qué me diría Lagrange? Existe un C tal que f' de C vale 0. Ahí es donde me aparece Rolle
como caso particular del teorema de Lagrange. Profe, ¿Qué? hola, una consultita. En el teorema de Rolle, ¿puede ser que en algunas bibliografías, o sea, parte de la hipótesis sea que los extremos estén sobre el eje X? O No, porque vi en algunos que decía que f de A debe ser igual a f de B igual a cero. No es cierto eso. Entonces, o sea, la hipótesis es esta, que f de A debe ser igual a f de B. exacto, no tienen por qué ser cero. Puede ser Bien. que te lo lleven al cero para alguna demostración. Ah, No, dale. no sé. Bien. Dale, No, dale, no profe. sé. Dale, dale. Listo, No, gracias, pero profe. no tienen por qué ser cero. O sea, acá tengo el eje X, está acá arriba y Sí, sí, pasa. sí, 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 están, sí, sí. Lo importante es que La sean importante es que iguales. estén a la misma altura, claro, que estén a la misma altura, sea el eje X o el eje Y. Por ahí es una Dale, estrategia de demostración. La demostración que eligen hacer les sirve de pensar que están los dos en cero. dale, listo, profe. No sé por qué, pero igual. La regla del L'Hopital, en realidad es un teorema, ¿sí? En realidad las conocemos como regla del L'Hopital, pero no es una regla, es un teorema y no es del L'Hopital, sino que es de Bernoulli. Pero bueno, cosas misteriosas de la matemática, en realidad no es una cosa misteriosa. Esto está demostrado históricamente a partir de pruebas documentales que Bernoulli es el que desarrolla este teorema y L'Hopital se lo apropia. Pero bueno, L'Hopital era como el empleador de Bernoulli, le pagaba para que produjera matemática. Digo, cosas que pueden hacer un marqués, porque L'Hopital era el marqués del L'Hopital. Mientras que Bernoulli, nada, tenía que vender sus descubrimientos para morfar. Cosas locas de la vida. ¿Qué me dice la regla del L'Hopital? Lo pensamos como regla. Sí, el límite cuando x tiende a de algo, de f de x sobre g de x, presenta algún tipo de estas dos indeterminaciones, o es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O sea, básicamente esto sería como la hipótesis para cuándo puedo usar la regla. Tenés que tener una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O sea, tenés que tener una división de funciones. Si ya tengo un producto, directamente no puedo usar L'Hopital. Después vamos a ver ejemplos en donde puedo llevarlo a una utilización. Pero digo, un producto de funciones no es una división. Entonces, así directo no puedo usar L'Hopital. Tengo que buscar una expresión equivalente. Si no tengo indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, tampoco puedo usarla. ¿Sí? En los casos en donde suceda esto, lo que me dice L'Hopital es, en vez de agarrar y calcular ese límite, calcula el que sigue que da lo mismo. El límite cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x. No deriva la división, deriva arriba y deriva abajo. Y básicamente lo que dice el teorema es que este límite da lo mismo que este límite en estas circunstancias. ¿Sí? Y se usa el teorema de Lagrange para demostrarlo. Por eso es esta corridita de teoremas. ¿Sí? Lo que nos permite esto es trabajar con indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 que no teníamos estrategias para trabajar o que por ahí se nos volvía más complicado. ¿Sí? Ahora, cuidado, porque muchas veces ocurren dos situaciones con la regla del L'Hopital. ¿Sí? Primero, que se creen que es la navaja de MacGyver, ¿no? Que sirve para arreglar todo. No, es muy estricto en que tengo que tener indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y es más, hay casos en donde tengo una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito y L'Hopital no me ayuda. Con eso vamos a cerrar la clase. ¿Sí? Segunda cosa que pasa después, nada, empiezan a hacer L'Hopital y después se olvidan de las reglas de derivación. Y en la parcial les pedimos que deriven una división y la derivan como si fuera L'Hopital. Derivan arriba y derivan abajo. Posta que pasa. ¿Sí? Como que quedan enchufados en la onda L'Hopital y después derivan mal. Cuidado que acá no está derivando la división, sino que por algún extraño motivo, ¿sí? Derivar arriba y derivar abajo, por separado, en el límite me da lo mismo, en estos casos. ¿Sí?
Entonces, vamos a hacer un recorridito de uno de Rolle, uno de Lagrange, y después con L'Hopital nos metemos un poquito más en distintas situaciones en donde lo podemos utilizar. Por ejemplo, el ejercicio 2, clásico de clásicos, me dan una función, tengo f de x igual a x cuadrado menos 4, menos 3, menor o igual que x, menor o igual que 2, y 3x menos 6, si 2, menor o igual que x, menor o igual que 11 tercios. Y me piden ver si satisface las hipótesis de Rolle en el intervalo menos 3, 11 tercios. Entonces, yo lo que hago, en el caso de Rolle, lo mismo que Bolzano, me voy primero por la hipótesis más fácil, porque si no cumple la hipótesis mínima, no cumple con las hipótesis de Rolle y me voy corriendo. ¿Cuál es la hipótesis más fácil? Acá debería pasar que f en menos 3 y f en 11 tercios me tiene que dar el mismo valor para usar Rolle. Si no me dan el mismo valor, ya está, terminó el ejercicio. F en menos 3. Si tengo un menos 3, tengo que usar esta fórmula. Me queda menos 3 al cuadrado menos 4, que me queda 9 menos 4, me queda 5. Si quiero poner un 11 tercios, 11 tercios entra en esta fórmula, me queda 3 por 11 tercios, menos 6, simplifico, 11 menos 6, 5. O sea, primera hipótesis de Rolle cumplida. Segunda hipótesis, tengo que probar si es continua. En el cerrado, 3, 11 tercios. Desde el 3 hasta el 11 tercios abierto, es continua por ser polinómica. Del 3 al 11 tercios no, del 3 al 2. Del menos 3 al 2, estoy tololo. Del menos 3 al 2. Esto es menos 3 al 11 tercios. En todo este intervalo hasta el 2, abierto en el 2, es continua porque es un polinomio. Del 2 al 11 tercios, lo mismo, es continua por ser polinómica. O sea, el riesgo de discontinuidad lo tengo en el 2. ¿Qué voy a hacer? El límite cuando x tiende a 2 por derecha, el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función. Cuando me acerco al 2 por derecha, tengo que usar esta fórmula, porque estoy a la derecha del 2. O sea, es el límite cuando x tiende a 2 de 3x menos 6. Estrategia básica de límites numéricos, pongo el número acá. Si no aparece indeterminación, gané. Pongo un 2 acá, 3 por 2 es 6, menos 6 me da 0. Ningún problema. Límite cuando x tiende a 2 por izquierda. Si voy por la izquierda, estoy de este lado. Así que tengo que usar esta fórmula. De x cuadrado menos 4 y lo mismo. Pongo el 2. 2 al cuadrado es 4. Menos 4 es 0. ¿Sí? O sea, efectivamente en 2 los límites coinciden y la función está definida en 2 a partir de estas fórmulas, así que se dan las tres condiciones. O sea, f en 2 me da 0 y el límite cuando x tiende a 2 de f de x me da 0. O sea, como coinciden estos dos, se cumple la continuidad. ¿Qué es lo que tengo que analizar? Derivabilidad. 4. Tengo f de x igual a x cuadrado menos 4 menos 3 menor o igual que x menor o igual que 2, 3x menos 6, 2 menor o igual que x menor o igual que 11 tercios. Ahora voy a analizar derivabilidad en menos 3, 11 tercios. De vuelta tengo la misma situación. Del menos 3 al 2 es derivable
por ser un polinomio. Los polinomios son derivables en todos los reales, en particular en cualquier subconjunto de ellos. Del 2 al 11 tercios, lo mismo, es derivable por ser un polinomio. Otra vez el riesgo de no derivabilidad lo tengo ahora en el 2. ¿Sí? Necesito definir si es derivable en 2. Y yo voy a ir por definición. ¿Sí? Es derivable en 2 en x igual a 2 si existe el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 todo sobre h. O sea, la definición de f' en 2. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me acerco a h a 0 por derecha, tengo un número más grande que 2. Si me acerco al 0 por izquierda, acá tengo un número más chico que 2. Lo que va a generar que yo tenga que cambiar de fórmula. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 por derecha. Entonces 2 más h es más grande que 2. Para más grandes que 2, tengo que usar esta fórmula. O sea, me queda 3 por 2 más h menos 6 menos f de 2, que f de 2 nos daba 0. Todo esto sobre h. ¿Cuánto me da este límite? El límite cuando h tiende a 0 de 3 por 2 es 6, más 3h, menos 6, todo sobre h. El 6 se me va con el 6, me queda el límite cuando h tiende a 0 de 3h sobre h. Puedo simplificar las h's y me queda 3. O sea, la derivada derecha de mi función me queda 3. ¿Qué pasa si voy por el otro lado? El límite cuando h tiende a 0 por izquierda, f de 2 más h va a ser más chico que 2, así que voy a tener que usar esta fórmula. Me va a quedar 2 más h al cuadrado menos 4, menos f en 2, que es 0, todo sobre h. ¿Qué me queda esto? El límite cuando h tiende a 0 por izquierda de cuadrado de binomio. 4 más h cuadrado más 2 por 2 por h. Menos 4, todo sobre h. El 4 se me va con el 4. Me queda el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de h cuadrado más 4h sobre h. Tengo una indeterminación 0 sobre 0, entonces voy a factorizar. Me queda h por h más 4, todo sobre h. Simplifico, simplifico. Pongo el 0 acá, 0 más 4 me da 4. Del otro lado me había dado 3. Entonces, no existe, ¿sí?, f' en 2. ¿Por qué? No existe el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 todo sobre h. Entonces, mi función f de x no cumple con las hipótesis de Rolle. Ahora, sin embargo, cuidado, recordar que ya lo hablamos cuando hablábamos de Bolzano, de Weierstrass y el teorema del valor intermedio, que no cumpla con las hipótesis de Rolle no quiere decir que la derivada nunca se anule. Esto me dice, o sea, nosotros lo que tenemos es que si se cumplen las hipótesis de Rolle, entonces seguro existe C tal que f' en C sea igual a 0. Si se cumplen. Si no se cumplen, la situación no es
Si esto no pasa, entonces esto no pasa. Si no se cumplen las hipótesis, no sé qué puede pasar. No sé qué puede pasar. Podría no existir un C tal que f' de C me dé 0, o podría existir un C tal que f' de C me dé 0. No tengo seguridad. Va a depender de cada caso. ¿Sí? Analicemos si en este caso cuál de las dos posibilidades es. Yo tengo f de x igual a x cuadrado menos 4, si menos 3 menor o igual que x menor o igual que 2, 3x menos 6, si 2 menor o igual que x menor o igual que 11 tercios. ¿Quién es la función derivada? La derivada de esto me queda 2x, si menos 3 menor que x menor que 2, la derivada de esto me queda 3, ¿sí? Si 2 menor que x menor que 11 tercios. Tengo abierto el 2 porque el 2 no es derivable. ¿Sí? Acá podría ponerle el igual y suponer que es la derivada derecha, la derivada izquierda. ¿Sí? Pero ¿qué me interesa de esto? Si yo miro, ¿sí? f' de x igual a 0, ¿no? Esto obviamente nunca se hace 0. Si menos 3 es menor que x menor que 2, la ecuación que me queda es 2x igual a 0. O sea, x igual a 0. O sea, tengo un valor en donde la derivada se anula, aunque mi función no cumple con las hipótesis del teorema de Rolle. O sea, que no es que no se cumple Rolle, no existe este valor de derivada 0. Puede existir como puede no existir. Un ejemplo rápido. Si yo tomo f de x igual a menos módulo de x más 1 en menos 2, 2. Pensémoslo gráficamente. ¿Sí? Si pongo menos 2 acá, me queda módulo de menos 2 es 2, menos 2 por este menos de afuera, más 1 menos 1. O sea que el gráfico tengo acá el menos 2, acá el menos 1. Si pongo el 2, módulo de 2 es 2, menos 2 por este menos, más 1 también me queda menos 1. Opa, ¿cómo estamos? Bueno, Salud. gracias. En menos 1 y 1 tiene las raíces y en 1 tiene el máximo. O sea, mi función hace esto. Primera cosa, f de menos 2 es igual a f de 2. O sea, la primera hipótesis de Rolle se cumple. Sin embargo, f no es derivable en 0. Por lo tanto, no es derivable en el menos 2, 2. Y en este caso, mirando el gráfico, claramente puedo decir que no existe un C perteneciente al menos 2, 2, tal que f' de C me dé 0. Si yo miro todos estos puntos, la recta tangente es esta misma recta. Si miro todos estos puntos, la recta tangente es esta. Nunca vale 0 la pendiente de la recta tangente. Y en este punto, la recta tangente no existe. O sea, ¿qué es lo que vimos? Dos funciones, esta y esta, que ninguna de las dos cumplen con las hipótesis de Rolle porque hay un punto de no derivabilidad y en una existe un valor donde la derivada se anula y en la otra no. Ojo con eso. ¿Sí? Si se cumpliera la hipótesis de Rolle, seguro que este valor existe porque el teorema es lo que me afirma. ¿Sí? Pero cuidado que
Pasa mucho que se confunden y dicen, bueno, si no cumple con las hipótesis, entonces no tiene que pasar la tesis. Uy. Pasamos ahora al clásico ejemplo de Lagrange. ¿Sí? Imaginemos el 4 es esto. Me pide f de x igual a x al cubo menos 9x. ¿Sí? Y me pide a ver si cumple Lagrange en menos 5, 5. Un intervalo simétrico porque se le antojó. Ahora no me interesa qué pasa con la función en los extremos. ¿Por qué? Porque es Lagrange. Y Lagrange no me pone ningún tipo de condición sobre eso. Lagrange, ¿qué me pide? Que sea continua en el cerrado. El menos 5 es 5. Se cumple porque f es polinómica. Las funciones polinómicas son macanudísimas, porque son continuas en todos los reales y derivables en todos los reales. ¿Sí? O sea, me pide derivabilidad en el abierto, menos 5, 5. Se cumple. Ahí está. Se cumple también porque f es polinómica. Ya está. Las condiciones las cumple. Entonces, a ver, ¿qué me afirma la tesis? Me dice que existe un C perteneciente al intervalo menos 5, 5, tal que f' en C va a ser f de 5 menos f de menos 5, todo sobre 5 menos menos 5. F de 5, ¿cuánto me da? 5 al cubo menos 9 por 5. 5 al cubo es 125, menos 9 por 5, que es 45. Esto me da 80. F de menos 5 me queda menos 5 al cubo, menos 9 por menos 5. O sea, me queda menos 125 más 9 por 5, 45. O sea que me queda, ¿cuánto? Menos 80. Chequeen las cuentas, ¿eh? Yo sábado a esta hora llego ya roto con la calculadora mental. O sea que me queda esto. F de 5 es 80. Menos, cuidado los signos, es menos el resultado de f de menos 5 que me dio menos 80. Todo sobre 10. 5 menos menos 5 es 10. O sea que me queda, me está diciendo que f' en C, 80 más 80 es 160, dividido 2 debería darme 16. Listo. El teorema nos dice esto. Existe en este intervalo un valor donde la derivada vale 16. Listo. Hasta ahí termina el teorema. ¿El teorema me da herramientas para encontrar este C? No. ¿Siempre voy a poder encontrar este C? Tampoco. Digo, si la función es recontrachunga, por ahí no puedo, no me queda algo que yo pueda encontrar. En este caso particular, me piden que lo encuentre. O sea, si me piden que encuentre el valor intermedio, me están preguntando por este C. Y decidir si es único o no por ahí. Entonces tiene que ser una función en que me lo permita. Mi función es x al cubo menos 9x. ¿Quién es la derivada? 3x cuadrado menos 9. ¿Qué me está diciendo esto? Que existe un C tal que f' en C me da 16. ¿Pero qué es f' en C? Sería 3 por C al cuadrado menos 9 me tiene que dar 16. O lo que es lo mismo, 3C al cuadrado me tiene que dar 25. C cuadrado me tiene que dar 25 tercios. Posibles resultados, C raíz cuadrada de 25 tercios o C menos raíz cuadrada de 25 tercios. Y estos efectivamente están adentro del intervalo, ¿no?
Esto es 5 sobre raíz de 3. Esto es menos 5 sobre raíz de 3. Obviamente esto es menor que 5 y esto es mayor que menos 5. Nada, y ahí me encontré los valores que los podría racionalizar. Es 5 raíz de 3 sobre 3 y menos 5 raíz de 3 sobre 3. Porque después se fijan en las respuestas, le aparece racionalizado y entran en crisis. ¿Sí? Pero insisto, todo esto es un extra pedido por la práctica. No tiene nada que ver con el teorema. El teorema lo que me va a asegurar es que esta ecuación tiene solución, al menos una. ¿Sí? Profe, ¿Qué? ese 16 es la pendiente de la recta secante que pasa por f de A y f de B, ¿no? Claro, Sí, sí. O sea, exactamente. el teorema, digamos, o sea, porque me lo puede pedir en un problema diciendo que halle los puntos de la abscisa cuyas pendientes de las rectas tangentes son iguales a la pendiente de la recta secante. O sea, diría eso. No, te diría, encontrar los valores de abscisa en donde la recta tangente sea paralela a la Ah, recta que pasa. No te van a decir, sea bien, igual a la pendiente de la recta secante. Si dos está rectas bien. tienen la misma pendiente, son paralelas y ahorramos palabras. Bien, 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 profe. Y Listo. decimos, donde la recta tangente sea igual, sea paralela a la Claro. recta secante. Paralelas Punto. directamente a la... no, está bien. Ok. Exacto. Bien, nada, se van a encontrar con diversas utilizaciones del teorema de Lagrange. Peléense, ¿sí? El que es entretenido para hacer es el 6, porque, digamos, hay que usar Lagrange en algo que no parece en donde yo pueda usar Lagrange ni a palos. Piénsenlo y si no me lo preguntan la semana que viene. Si no lo voy a quemar, no me gusta. Me gusta dejarlos que lo intenten. Entonces pasamos ahora sí a pensar un poco esto de la regla del L'Hopital. Y vamos a pensar algunos ejemplos básicos que ya conocemos y que ya hemos trabajado por otros medios. Por ejemplo, si yo tengo el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, si yo reemplazo la x por 0, esto converge a 0 y esto converge a 0. O sea, tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Ya sabemos cuánto da. Buscamos este límite, demostramos que este límite daba 1 utilizando el teorema de intercalación. Pero ya que estoy, ahora tengo un chiche nuevo, quiero usarlo. Tengo una indeterminación 0 sobre 0, estoy dentro de las condiciones que me exige el L'Hopital. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplico el L'Hopital. ¿Qué me dice el L'Hopital? Este límite te va a dar lo mismo que el límite cuando x tiende al mismo valor de la derivada del de arriba, coseno de x, sobre la derivada del de abajo, 1. Y ahora pongo el 0 acá. ¿Qué me queda? Coseno de 0, o sea, 1. Ya sabíamos que era 1, pero llegamos al resultado vía otro mecanismo. ¿Sí? Lo cual está bueno como para aumentar las opciones de herramientas que tengo a la hora de trabajar. Ahora, también lo que nos permite el L'Hopital es empezar a comparar ciertas tendencias. Imaginemos yo tengo el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x sobre x al cuadrado. Yo sé que esto tiende a infinito y esto tiende a infinito. Si yo me hago un gráfico, tengo e a la x y tengo x al cuadrado, así. Pareciera como que, digamos, cada vez más rápido toma valores más altos, digamos, mi función exponencial. ¿Sí? No, esto tiene que estar al revés, así. Así la cuadrática y esta la exponencial. No les digo que yo estoy como mareado. O sea, cada vez
se van distanciando más. El valor que me da la exponencial es mucho más grande de lo que me da la cuadrática. Digamos, pensemos, e a la cuarta ya es mucho más grande que 16, por ejemplo. O sea, y se van separando, esto acá está borrado, se van separando cada vez más. O sea, a mí me tienta a pensar que el e a la x se va a infinito más rápido que el x al cuadrado. O sea, como que en algún momento se lo come en el camino. En la Ahora, gráfica del e a la x es como que se acerca más al eje y, ¿no? El e a la x. O sea, se aproxima más que la cuadrática. ¿Eso? no, crece más rápido. O sea, a ver, digo, si yo hago la tabla de e a la x, Sí, sí, ¿no? sí, sí. X, e a la x, y de x, x al cuadrado. En 1 me Mm, devuelve en 1 me devuelve 1. sí, En sí, sí. 2 me devuelve e al cuadrado. En 2 me devuelve 4. Ya, si Sí, sí, hago sí, sí. e al Sí, sí, cuadrado es 2.7 por 2.7. O sí, sea, ya sí. es más grande que 4. 3 es e a la 3. Acá en 3 me queda 9. Ya e a la 3, shift e a la 3, pim, ya me da 20. Sí, sí. No, no sé, es mejor decir, crece más Crece, que la crece, cuadrática. crece más rápido. Sí, sí. Ok. Me la recontra creo que crece más rápido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo pruebo? L'Hopital me da una herramienta. Como tengo una indeterminación infinito sobre infinito, yo tengo el límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre x al cuadrado por L'Hopital. Esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito de la derivada de e a la x sobre la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Pero sigo teniendo indeterminación infinito sobre infinito. ¿Qué puedo hacer? Volver a usar L'Hopital. O sea, el L'Hopital, mientras yo caiga en las condiciones del L'Hopital, puedo seguir usándolo repetidas veces. ¿Qué pasa si vuelvo a utilizar L'Hopital? El e a la x me queda e a la x y abajo me queda 2. Y ya está, ya no tengo indeterminación. Esto tiende a infinito, esto tiende a 2, esto tiende a más infinito. Si lo pienso en comparación, como hicimos comparación de infinitésimos, uno puede hacer comparación de infinitos. O sea, este es un infinito de orden mayor que este. Es más, si yo dijera límite cuando x tiende a más infinito de e a la x sobre x a la n, con n perteneciente a los naturales, esto es más infinito para todo n. ¿Cómo lo podría probar? Y bueno, hago n más una vez L'Hopital. No, n veces, con n veces me alcanza. Si yo voy haciendo de a un L'Hopital a la vez, le voy bajando de a uno la potencia a mi n, ¿no? Las derivadas sucesivas que hablábamos la semana pasada. ¿Qué pasa a partir de un momento en un momento cuando yo derivo muchas veces un polinomio? Llego a una constante, a un número. En ese momento el e a la x sobre el número me queda sin indeterminación. ¿Qué? Si grafico esa última expresión, así como graficó al principio, el e Esta, a la x, no, la última, no, en el ejercicio. es, Si grafico el e a la x y el y igual a 2, no veo la interpretación de ese infinito. O sea, tengo un número no. cada vez más grande. Lo Bien, ¿y el divido de por abajo? Lo divido por 2. ¿Qué pasa con el número? Tengo un número que está creciendo cada Ah, vez sí, sí, más. sí. Sigue siendo infinito. Sí, que está creciendo cada vez más. Por más que lo divida por 2 todo Sí, el sí. tiempo, no le freno el crecimiento indiscriminado. Bien, bien. Bien. Listo. Cuidado que no todo tiene una interpretación Sí. gráfica. O sea, no es, a ver, e a la x, yo lo que hice antes con e a la x y x al cuadrado era para ver esto de que se va creciendo cada vez más. Se Ah, van está bien. separando. Esto no Sí, es sí. el gráfico de e a la x sobre x cuadrado. No, sí, 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 sí. No, no. No, no, pero El claro, gráfico sí, sí. Me sorprendió esa interpretación por eso, de la primera parte, porque no lograba verlo. Está bien. Es solamente para ver esa cosa, esa diferencia. para ver Como, que se van separando cada vez más.
Por eso Bien, el e bien. a la x como que gana en el Dale, infinito. dale, dale, profe. Ok, A eso ok, apuntaba. ok, ok. Digo, y la diversidad de funciones que pueden aparecer es mucha, ¿sí? Digo, por ejemplo, tengo el límite cuando x tiende a infinito de seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x. Digo, ¿qué pasa con esto? Esto de acá tiende a 0. Esto de acá tiende a 0. En realidad, acá no es necesario usar L'Hopital, porque tengo seno de una función que tiende a 0 sobre exactamente la misma función. O sea, este límite nosotros ya sabemos que da 1. La indeterminación es 0 sobre 0. Pero este es el tipo de ejemplo donde les digo, cuidado, acá tengo 0 sobre 0, puedo usar L'Hopital. Pero tengo otra estrategia mucho más rápida, ¿no? Para decir que esto es 1. Digo, 1 sobre x lo llamo t, me queda el límite de seno de t sobre t, y cuando x tiende a infinito, t tiende a 0. Esto es el límite, cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t. Listo, da 1. Por límite conocido. O si quiero, no quiero límite conocido, acá le hago L'Hopital. Pero en este caso, digamos, si hago L'Hopital no es que me queda muy, muy estrambótico, pero tengo que tener cuidado. ¿En qué sentido? Yo cuando derivo esto, no tengo que olvidarme las reglas de derivación. Esto es una composición de funciones. Así que la derivada de esto es la derivada del seno de algo, que es el coseno del algo, por la derivada de 1 sobre x. Y después tendré que calcular esta derivada. En este caso, si yo hago abajo la derivada de 1 sobre x, me queda la derivada de 1 sobre x. Y acá me puedo ahorrar hacer la derivada y simplificar esto con esto porque son lo mismo. Pero digo, 1 sobre x, si yo lo quiero derivar, lo puedo pensar como x a la menos 1 derivado y me queda menos 1 por x a la menos 2. O sea, me queda menos 1 sobre x al cuadrado. Si no me avivo que yo puedo simplificar acá, tengo que derivar bien esto y llevarlo a esta forma. Y después me queda Sí, lo sí. mismo abajo y lo simplifico. Profe, ¿Qué me queda? ¿Qué? no, esa sustitución que hizo arriba lo puedo hacer en cualquier momento. O sea, cuando vea que hay una función. Sustitución. Cuidado, sus- sustitución es una estrategia para cálculo de límites que sí. no necesariamente se utiliza para esto. Se utiliza en Ah, diversos ámbitos. Si sí, recorres un sí. poco las clases que estuvimos haciendo, vas a encontrar que lo usamos para x al cubo menos 8 sobre x más 2, menos 2, por ejemplo. Lo usé Sí. para límites tipo e, lo usé para seno de algo sobre algo. Lo voy usando en Ok. diversas. Lo usé para calcular el límite de. Ahí está, uno que hicimos antes. El límite cuando x tiende a. Esperen que me lo acuerde. De memoria no me va a salir. Pero se dice Digo, sustitución, ¿no, profe? sí, No, cambio de variable. cambio de variable. Dale. Ok, Sustitución, cambio de variable. ok. ¿Sí? En realidad es cambio de variable. Bien. Esperen un cachito que estaba buscando un límite que me acordé que usamos cambio de variable y con L'Hopital ahora sale mucho más simple. Ay, ¿dónde estás? Antes de continuidad. Uy, larga la práctica, ¿eh? ¿Qué lo parió? Mm, mm, mm. Llego. Acá llegué. Límite cuando x tiende a 0 de a la x menos 1 sobre x. Y ahora me pasé para volver a Bolzano. Ahí. Digo, si yo pongo un 0 acá, me queda a la 0 menos 1. ¿Sí? A la 0 es 1, menos 1 me tiende a 0, y acá Sí. abajo tiende a 0. ¿Cómo hicimos este límite? Ya lo hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Decíamos a la x menos 1 lo llamo h.
Entonces me quedaba el límite cuando h tiende a 0 de h sobre, y si despejaba me quedaba a a la x igual a h más 1, o sea que me quedaba el logaritmo natural, x por logaritmo natural En de base a a... es igual al natural de h más 1, le puedo poder meter logaritmo natural, es más lindo. Ah, O sea que x es el logaritmo natural de h más 1 sobre el logaritmo natural de a. Logaritmo natural de h más 1 sobre el logaritmo natural de a. Sacábamos el logaritmo natural de a afuera y hacíamos por el límite cuando h tiende a 0 de h sobre el logaritmo natural de h más 1. Que tenía que darlo vuelta, meter algo como un exponente, me quedaba un límite tipo e, todo un despiole. Pero ya lo hicimos, era un ejercicio de la práctica de límites. Ahora, ¿qué puedo hacer? Y lo ataco con L'Hopital. Me va a ser mucho más fácil. Tengo a a la x menos 1 sobre x. Derivo arriba el límite cuando x tiende a 0. La derivada es 1, es 0, se me muere. La derivada de a a la x es a a la x por logaritmo natural de a. Sobre. La derivada de x es 1. ¿Sí? Acá en el medio usé el L'Hopital. Chau, se me fue la indeterminación. Pongo un 0 acá, me queda a a la 0, que es 1, por logaritmo natural de a, logaritmo natural de a. Y llego al mismo resultado. Lo que probamos en la práctica de límite es que este límite me daba 1. Por eso me daba logaritmo natural de a. O sea, hay sí, muchos depende de la límites. herramienta, ¿no, profe? O sea, depende de cada caso, me parece. Obvio, todo depende de cada Sí, caso. Es como en la vida, o sea, digo, sí, depende sí. digamos, qué problema uno tenga, con qué herramienta ataca. Si yo quiero poner un clavo en una madera, no voy a agarrar un destornillador, ¿sí? Ahora, si yo quiero sacar un tornillo de una madera, el martillo no me va a servir. Voy a destrozar todo, ¿sí? Dependiendo de lo que yo tenga que hacer, es la herramienta que utilizo, ¿sí? Digo, exactamente lo mismo es en esta materia. Ahora, no siempre se me presentan las cosas tan alegremente como una división y tengo un 0 sobre 0 y le meto un L'Hopital, ¿no? Digo, podría pasar, hoja 8, cosas, por ejemplo, del estilo límite cuando x tiende a 0 de x por e a la 1 sobre x. A 0 por derecha. ¿No? A 0 por izquierda no hay indeterminación, ¿no? Después piensen por qué. 0 por derecha. X, si x tiende a 0, por izquierda o por derecha, tiende a 0. Ahora, 1 sobre x, si x tiende a 0 por derecha, tiende a más infinito. Y e elevado a algo que tiende a más infinito, tiende a más infinito. O sea, acá la indeterminación que me aparece es 0 por infinito. Entonces, no puedo usar L'Hopital. ¿Por qué? Porque no me aparece la indeterminación donde es útil L'Hopital. No aparece. ¿Sí? Entonces no puedo usar L'Hopital. Así como está, no puede usar L'Hopital. ¿Sí? Pero en realidad, si yo tengo una indeterminación 0 por infinito, la puedo convertir en una indeterminación 0 sobre 0 o en una indeterminación infinito sobre infinito. La elección es mía. ¿Sí? Tanto en un caso como en el otro, la llevo a las condiciones en donde es válido utilizar L'Hopital. ¿Qué quiero decir cuando digo la decisión es mía? Esto yo podría agarrar y pensarlo de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a 0 por derecha
de e a la 1 sobre x sobre este x multiplicando, lo voy a pensar como que es el inverso de x dividiendo. Dividido 1 sobre x. Si yo a e a la x lo divido por 1 sobre x, es lo mismo que multiplicarlo por x sobre 1, o sea que obtengo esto. O sea que esto de acá y esto de acá son algebraicamente equivalentes. O podría haber hecho lo mismo con este. O sea, decir, el límite cuando x tiende a 0 de x sobre 1 sobre e a la 1 sobre x. Lo mismo, si multiplico por esta fracción dada vuelta, obtengo la situación original. ¿Qué pasa en este caso? X tiende a 0 por izquierda, por derecha, o sea que esto tiende a más infinito. E elevado a lo que tiende a más infinito, tiende a más infinito. Acá tengo 1 sobre x, con x tendiendo a más infinito, a 0 por derecha, entonces esto tiende a más infinito. O sea, con esta transformación me armé la indeterminación infinito sobre infinito. Si yo acá miro x tendiendo a 0, esto tiende a 0, esto es 1 sobre x que tiende a más infinito, e a algo que tiende a más infinito tiende a más infinito, 1 dividido algo que tiende a más infinito tiende a 0. Acá tengo la indeterminación 0 sobre 0. O sea, con esta transformación o con esta transformación, a este límite que no podía usar L'Hopital, me lo llevo a las condiciones del L'Hopital. Puedo usar L'Hopital. ¿Cuál de las dos tengo que usar? La que yo quiera. La que a mí más me guste, siempre teniendo como referencia que lo que me gustaría es que sea fácil derivarlas. Acá tengo x que es fácil derivarla, pero acá tengo 1 sobre e a la 1 sobre x, que para derivarla tengo que usar la derivada del cociente. A mí me da la idea, gusto personal, de que esta es más complicada de derivar. Entonces me voy a meter con esta. ¿Sí? Si hago L'Hopital, me queda el límite cuando x tiende a 0 por derecha, de e a la 1 sobre x, e a la algo se deriva como el e a la algo por la derivada del algo. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Sobre 1 sobre x lo derivo. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Por suerte, me quedó este igual a este, así que los puedo simplificar. Que me queda e a la 1 sobre x cuando x tiende a 0 por derecha, esto tiende a más infinito, o sea que el resultado final es más infinito. En el ejercicio, digamos, 9 de la práctica, ¿sí? A ver, Van a encontrar... ¿Mm? estoy viendo el más infinito en la última expresión. A ver. Eh, Es el mismo más infinito que puse acá. no, 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 pero reemplazando allá en e a la 1 sobre x, 1 sobre 0 sería 1 sobre 0 no infinito. lo puedo escribir. Pero 1 en sobre, límites, 1 sobre algo que tiende a 0 por exacto, 1 derecha es sobre algo, más infinito. exacto, Eso tiende más a más infinito. infinito. Ah, listo, Elevado a algo ya que está, tiende a profe. más infinito. Hay que Bien. escribir todos los signos, todas las cosas, y no se olviden que es Sí, sí. todo tendencia acá. Profe, una cosa más. Ahí Ujú. cuando empezó el ejercicio, si el x tiende a 0 por la izquierda, ¿puede ser que el resultado de 0? El Sí, límite del... no hay indeterminación. Ah, está bien. Si x tiende a Listo. 0 por izquierda, no hay indeterminación. Esto tiende a Sí, 0, sí, esto sí. tiende a 0. 0 Bien, por 0 me da listo. 0. Listo, profe. Sí. Mm. Otro ejemplo. Digo, de cosas que no puedo usar L'Hopital, pero, digamos, todos los ejercicios, todos los límites del ejercicio 9, la idea es usar L'Hopital. El tema es que por ahí no uso L'Hopital directamente, sino que tengo que hacer algún tipo de transformación
para llevarlo a las condiciones del L'Hopital. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 por derecha de seno de x a la x. ¿Qué corno es esto? A ver, x, si pongo un 0 acá, esto tiende a 0, lo de abajo. Y si pongo un 0 acá, esto tiende a 0. Entonces, una indeterminación 0 a la 0. Que no me acuerdo si alguna vez llegamos a ver alguna de estas. De indeterminación 0 a la 0. No está bien definido esto. ¿Sí? Porque este 0 quiere que todo sea 0, este 0 quiere que todo sea 1, y están ahí como en conflicto. L'Hopital no puedo usar, porque no es ni infinito sobre infinito, ni 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a combinar técnicas. Voy a suponer algo que ya hicimos con la derivación logarítmica. Digo, tengo seno de x sobre x. Supongamos que este límite me da L. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo natural de seno de x a la x, el límite de esta nueva función, tendría que ser el logaritmo natural de L. ¿Cuál es la estrategia? Si yo puedo calcular este límite, puedo encontrar este, simplemente despejando de acá. Entonces, al meter el límite acá, ¿qué logro? Que bajo el x. Me queda el límite cuando x tiende a 0 por derecha de x por logaritmo natural del seno de x. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando x tiende a 0, esto tiende a 0. Cuando x tiende a 0 por derecha, esto tiende al 0 por derecha. Y el logaritmo de algo que tiende a 0 tiende a menos infinito. O sea, cambié la indeterminación a una de 0 por menos infinito. Pero no puedo usar L'Hopital. Pero pensando en el ejemplo anterior, digo, pero si tengo 0 por infinito, puedo transformarlo. O me paso el logaritmo de seno de x dividiendo o el x dividiendo. A mí me parece más fácil el x. O sea, el límite cuando x tiende a 0 por derecha de logaritmo natural del seno de x, todo sobre 1 sobre x. Si hubiera hecho la otra elección, me quedaría x sobre 1 sobre el logaritmo natural del seno. Y ahí ya queda mucho más feo la derivada, porque me quedaría un logaritmo natural del seno de x al cuadrado y cosas por el estilo. En cambio, acá me quedan cosas más derivables. ¿No? Acá me sigue tendiendo a menos infinito, ahora como el x se está dividiendo y el x tiende a 0, tiende a infinito. Acá sí puedo usar L'Hopital. Puedo usar L'Hopital. 8, 9. Entonces, tengo el límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo natural del seno de x, 1 sobre x. Aplicar L'Hopital, ¿qué es? Dejar el límite exactamente igual, pero derivar arriba y derivar abajo. Derivada de arriba, no me olvido de las buenas costumbres, la regla de la cadena. Logaritmo de algo se deriva como 1 sobre el algo por la derivada del algo. La derivada del seno, coseno de x. Todo sobre la derivada de 1 sobre x, que ya le hice un montón de veces hoy, 1 sobre x al cuadrado. Ahora, si yo meto 0 acá, y 0 acá, esto tiende a 1, esto tiende a 0, esto tiende a infinito. Pongo el 0 acá, esto tiende a infinito. Entonces uno puede decir, ¿puedo volver a usar L'Hopital? Sí, bárbaro, pero me queda coseno sobre seno, acá me va a quedar una división, acá me va a quedar me va a quedar 2 sobre x al cubo. O sea, usar L'Hopital acá como que me va empeorando el asunto. Hay veces, como en este caso, en donde después de usar L'Hopital, conviene recuperar algunas estrategias de
prácticas anteriores, principalmente de la de límites. Digo, yo esto lo puedo pensar como que es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de coseno de x sobre seno de x dividido menos 1 sobre x al cuadrado. O lo que es lo mismo, el límite cuando x tiende a 0 por derecha de coseno de x sobre seno de x por x al cuadrado sobre menos 1. Ah, pero yo acá estoy oliendo a un viejo conocido. Lo voy a escribir así esto. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de x sobre seno de x por x por coseno de x, todo sobre menos 1. O sea, el x al cuadrado puse un x acá y otro x acá. ¿Por qué lo pienso así? Y porque esto de acá, x sobre seno de x, cuando x tiende a 0, yo ya sé que esto vale 1. ¿Y qué pasa con esto? Y si pongo un 0 acá, me queda 0 por 1, que es el coseno de 0. 0 por 1 es 0, dividido menos 1, me tiende a 0. 1 por 0, 0. Profe, ¿Qué? eh, hay en el primer factor dentro del límite, ese, no sabía que tendía a 1. Pensé que era siempre seno de x sobre x o seno de una función sobre la misma función. De O vuelta, sea, buscate la clase donde bien, demostramos dale, que el dale, seno de perfecto. x sobre x da 1. En Sí, sí. realidad probamos que x sobre seno de x da 1. Ah, no, no, Usando el claro, teorema de intercalación. bien, 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 Ahora, bien. ¿qué Dale. pasa? Te digo rápido. Digo, el x sobre seno de x es seno de x sobre x a la Sí, menos a la 1. menos 1. Sí, 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 sí. Y de ahí sale. Entonces, esto es 1 a la menos 1, que es 1. Sí, sí, sí. Y, Listo, y profe. listo, Ya y está, ya listo lo el he hecho. pollo. Sí, una preguntita más. A ver, en la hoja 8 había algo. ¿Me podría mostrar, por favor, una vez más? Entonces te las numero. A ver. Había algo que me Por llamó ahí la del otro lado de atención. la 8. No, 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 era esa, profe, la hoja 8. Pero ahora no. Bueno, se lo digo, no, no le pregunté Pero porque la no quería hoja 8, interrumpir. pero digo, cuidado, la hoja Sí, sí. 8 tiene dos lados. Esto también es la Sí. hoja 8. Sí. Ah, no, quería saber por qué dedujo, ahí también, en el segundo factor del límite del último, dime, en el segundo factor, arriba, esa. ¿Cómo dedujo que era menos infinito el resultado del logaritmo natural de seno de x cuando x tiende a 0 por la derecha? Cuando A x menos tiende a 0. infinito. Ahí, adentro. ¿Cómo dejo que es? O sea, por la gráfica, por la interpretación de la gráfica. Sí, Ah, obvio, porque conozco dónde tienden las cosas. listo, Si listo. yo No, tiendo no, al no. 0 por derecha con el seno, Sí. estoy acercándome al 0 por la derecha. Por eso digo que seno de x tiende a 0 por derecha cuando x tiende a 0 por derecha. Está bien. Ahora, el logaritmo Sí, natural de x, cuando me acerco al 0 por derecha, tiende a menos bien, bien. infinito. Claro, no, no, no. Está bien. O sea, de la interpretación gráfica sacó eso, ese menos infinito. Bien, 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 profe. Ok. Sí, no me pierdo que las gráficas de las funciones, digamos, básicas que ya trabajamos en el módulo B, ¿no? Digamos, en el ingreso, porque usamos mucho que si conozco la gráfica puedo sacar cierta información. En realidad, estos Sí, límites habría que demostrarlos por definición, que no es el sí. objetivo de la materia. Está bien, está bien. Sí, ¿Sí? sí, pero ayudan mucho esas gráficas de cosas, Oh, las básicas, sí. Sí, siempre, sí. Sí, sí. siempre. Es más, no te das idea de cuánto da este límite, ¿no? En realidad, este límite de acá, seno de x sobre x. No sé no se me ocurre qué hacer, ¿sí? Mm, O sea, ¿a dónde va a ir? Algo que puedo hacer es meter seno de x a la x en GeoGebra, ver el gráfico y decir, uy, bueno, esto tiene que tender claro. a Sí, sí, sí. 0. A 0 no, a cuánto tendría. Sí, tendría. Pará. A 0, ¿No? las cachirlas, ojo, ¿sí? A ver ahí, Porque ¿de dónde uno. venía? Gracias, me acordé. ¿De dónde venía esto? Nosotros calculamos el límite de esto, Sí, sí, que hay que despejar el era el logaritmo logaritmo todavía. natural, claro, Sí, 0 sí.
es el logaritmo natural del límite que buscábamos. Bien. Entonces, el límite que buscamos es e a la 0, o sea que es 1. Sí, 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 O faltaba sea eso, que profe. el límite, claro, me reentusiasmé y el límite cuando x tiende a 0 por derecha de seno de x a la x me da 1. Ponemos un pero acá como que queda. ¿Sí? Esto era un comentario y acá vengo para acá. ¿Sí? No olvidarse si hacemos una estrategia de meter un logaritmo después de deshacer lo que hicimos. ¿Sí? Nada, en el 9 van a encontrar infinidad de combinaciones para, ¿sí? Ir utilizando el L'Hopital. Los primeros son medios directos, los 4 o 5 primeros, los 6 primeros. A partir del séptimo, del G en adelante, en todos los casos hay que hacer alguna transformación para llevarlo a las condiciones del L'Hopital. ¿Sí? Digo, último ejemplo y terminamos. Imaginemos que yo quiero hacer el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por seno de 1 sobre x, todo sobre seno de x. Quiero calcular ese límite. Primero, ¿tengo alguna indeterminación? ¿A 0 o infinito? Sí. Sí. ¿Tengo 0 sobre indeterminación? No 0. tengo. ¿Por qué? ¿Por qué lo de Y, arriba tiende a 0? y el seno de 1 sobre 0, o sea, sobre un valor que tiende a 0. Límite cuando x tiende a 0 Ah, de es seno de infinito. 1 sobre x no existe. Ah, está acotado. No Ujú. existe, pero es acotado. Sí, sí, Perfecto. Es acotado. Esto tiende a 0, algo que sí, tiende a 0 por algo acotado, tiende a 0. sí, sí, Acá sí, abajo sí. pongo un 0, tiende a 0. Bien, O por sea, eso tengo sí. indeterminación 0 sobre 0. O sea, y estoy regoloso, ¿no? Digo, 0 sobre 0 entra, pero como por un túnel, ¿sí? Al L'Hopital. Entonces, la canchereo. Digo, hago L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0 de la derivada del de arriba. Uy, es una multiplicación. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Coseno de 1 sobre x por menos 1 sobre x al cuadrado. Todo sobre coseno de x. ¿Qué hago con esto? X al cuadrado se me va con x al cuadrado. Ok, 2x seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x sobre coseno de x. ¿Qué pasa con eso? ¿Derivé bien? Sí. Más x al cuadrado, coseno de 1 sobre x sobre coseno de x. ¿Qué pasa acá? Está bien, esto tiende a 0 por acotada, esto no existe, esto tiende a 1. ¿Sí? Tengo un problemita acá, no sé muy bien cómo trabajar con esto, principalmente porque este no existe y no está multiplicado por algo acotado. Profe, ahí no ¿Qué? puedo usar la herramienta que usó al principio, que es transformar. Por ejemplo, el x al cuadrado no lo puedo separar en dos partes. X por x seno de 1 sobre x y después separar el x sobre seno de x por 0 seno de 1 sobre x sobre... Y me daría, me parece, 0. X por seno de 1 sobre x. Eso, por la, cu- eh,
o sea, la segunda, los dos últimos factores sería 0 por una función acotada. Lo Esto veo, tiende ¿no? a 0, esto Exacto. es acotado, Y o eso sea que tiende todo esto a converge a 0, y acá 0 tengo un y límite un conocido 1. que converge a 1. 1 por Exacto. Y 0 me da 0, 0. ¿no? Y listo. Sí, sí, ¿Sí? sí. Justamente Ok. la idea del ejemplo, ¿cuál es? A ver, acá me queda 0 directo usando estrategias que ya conocía. Haciendo L'Hopital me aparece algo extraño que no sé muy bien qué hacer, porque me aparece un límite que no existe, ¿sí? Metido en el medio, pero restado por otra cosa, dividido por otra. Queda algo medio que no sé qué hacerle, Profe, ¿sí? ¿por qué Sin dice, embargo, el límite existe y me da 0. ¿Qué? sí, ¿por qué dice que el coseno de 1/x no existe? A ver, porque daría infinito adentro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con el coseno cuando X, Sí, 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 cuando el sí, sí. argumento, Oscila, cuando me voy a oscila, infinito? Oscila oscila. infinitamente entre 1 y menos Sí, sí, 1. sí, sí. Bien, bien, bien. Bien, profe. ¿Sí? Es más, y este también oscila. ¿Sí? Entonces, digamos, en realidad tengo una oscilación con otra oscilación, se están compensando porque esto me da 0, de alguna forma. ¿Sí? Esto es el ejercicio 10 y un poco lo que apunta es, cuidado que, por más que tenga 0 sobre 0, no es que L'Hopital es la herramienta universal que siempre me va a servir. Yo puedo tener casos de indeterminaciones 0 sobre 0 donde L'Hopital me la complique y puedo usar otras herramientas para trabajarlo. O sea, ¿cuál es la forma piola de trabajo? Es, tengo 0 sobre 0, derivo a ver qué pasa. Me queda algo muy horrible y bueno, pienso si puedo usar otra herramienta porque el L'Hopital no me está ayudando. ¿Sí? Digamos, eso en los casos en donde me aparezca un límite, calculo un límite y no me dicen con qué, ¿sí?, herramienta calcularlo. En el ejercicio 9, todos los límites en algún momento involucran L'Hopital. La idea es usar L'Hopital en algún momento. ¿Sí? Bueno, con esto de hoy pueden hacer hasta el ejercicio 11 de la segunda parte de derivada. O sea, de la segunda parte de la práctica 4 hasta el ejercicio 11, ¿sí? Pueden trabajar sin problemas y ya la semana que viene vamos a empezar a hacer análisis de funciones. Vamos a pensar en unos teoremas que nos van a permitir, a partir de conocer la derivada, qué información nos da eso sobre el gráfico de la función. Con eso